ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff, 9:34 p.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de otro planeta. Les doy la bienvenida al capítulo número 6, donde tuve la fortuna de conversar con la tercera abogada espacial que conozco. Y la verdad es que yo no había conocido antes abogados que se dedicaran al tema espacial. Entonces esto me parece muy interesante y cada vez que conozco más gente que tiene carreras tradicionales pero que se dedican al espacio, me he dado cuenta de lo que siempre converso en estos capítulos, que el espacio es para todos y que el espacio necesita de todos. En el capítulo de hoy conversé con Mariana García. Mariana es uruguaya y doctora en Derecho y se dedica a asesorar a la Fuerza Aérea Uruguaya en Derecho Aeroespacial. Con Mariana conversamos acerca del rol que tiene Latinoamérica en el espacio, de cómo ella quiere concretar a la Agencia Espacial en Uruguay y ser parte de ella. Además conversamos acerca de que con toda la accesibilidad y las tecnologías que actualmente son más económicas, tenemos que darle una mirada mucho más ágil al poder desarrollar agencias espaciales en Latinoamérica y saltarnos los pasos burocráticos por los que han pasado los países desarrollados, aprendiendo de sus experiencias y no cometiendo los mismos errores. Y así sin más, los dejo con una tremenda conversación con la gran Mariana García. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Saludarte. Mucho gusto saludarte a ti. Muchas gracias por darte el tiempo de estar acá en el podcast. Te lo agradezco un montón. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Quiero partir preguntándote ¿a qué te dedicas tu día a día y cómo eso se relaciona con el sector espacial? Si me puedes contar. Bueno, yo soy abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Hace ya 12 años egresé y con ese perfil, ¿no? De ejercer la abogacía, de ir a los estrados y lo normal que uno hace. Luego empecé a trabajar en la Fuerza Aérea como asesora legal y después de que hice un posgrado en Derecho Aeronáutico Espacial, porque después que empecé a ejercer la profesión en realidad y a trabajar en la Fuerza Aérea, además yo soy hija de piloto y mi hermano también es piloto de aeronaves militares, siempre estuve como muy enfocada en la parte del derecho aeronáutico y descubrí que era como que lo que me estaba gustando mucho más que el ejercicio de la profesión normal, digamos. Entonces la investigación de esos temas y siempre creo que desde que estaba estudiando Derecho ya me interesaba pila esos temas. Hice Derecho de los Transportes en un momento que tuve que elegir ciertas opciones. Entonces me empecé a perfilar para ese lado. El espacio vino un poco después, pero siempre están de las manos esas dos disciplinas. Entonces, como que por algún motivo u otro en las conferencias y demás, veía temas espaciales. Pero, ¿qué es lo que hago día a día en la Fuerza Aérea? Asesoro en cuanto a temas aeronáuticos principalmente, pero también como en este momento la Fuerza Aérea está impulsando proyectos de decretos y ciertas reglamentaciones y legislaciones con el asunto espacial, tratando de que nuestro país finalmente llegue a tener su agencia.
estoy asesorando muy de cerca todo ese proceso, estoy integrando una comisión de asuntos espaciales desde hace un año más o menos, con otro equipo interdisciplinario de gente, pero como en este momento estamos con la parte de creación legislativa, estoy interviniendo muchísimo en todo ese proceso. Perfecto. ¿Y hay algún hecho o evento que haya hecho que tu interés por el espacio haya crecido y te haya decidido ir por ese lado? ¿O es netamente lo que me contabas que, eh, dado que tú te enfocabas en la aeronáutica, se fue dando como estos dos sectores están muy ligados a través de la Fue aeronáutica? muy natural, así como te lo conté. No, no es que yo tenía una vocación desde chica que miraba el tema espacial o algo. Fue dándose así muy naturalmente cuando hice este posgrado que te contaba hace 2 años, que es a través del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y la Universidad a Distancia de Madrid, eh, que lo descubrí por una amiga que creo que tenemos en común, que es Isidora Casas del Valle, entrañable, y lo hicimos juntas. Entonces ahí fue que realmente descubrí eh, la pasión por los temas espaciales, porque realmente desde que empecé a verlo con seriedad, ¿no? Y a estudiarlo, me di cuenta que es apasionante. O sea, y además creo que se transmite, uno habla 5 o 10 minutos con alguien del tema y como que se enganchan automáticamente. Bueno, vos lo sabrás, vas a hablar de eso en estos capítulos, así que 100% de acuerdo con lo que tú dices, porque uno se empieza a conversar y de hecho, justamente estaba conversando ayer con un chileno que se dedica al espacio y él me decía que él siempre ha notado lo feliz y apasionada que es la gente que trabaja en el sector espacial, que lo hace somos sentir soñadores. como, exacto, y como que te retribuye mucho, entonces como que uno se apasiona por lo que está trabajando y lo que lo siento cuando converso con gente, ahora mismo estoy conversando contigo, de verdad que es apasionante e inspirador, totalmente. Sí, la verdad que sí, noto lo mismo. Oye, y quería saber, yo sé que tú tienes un background en derecho, pero siempre hago esta pregunta porque me gusta saber cómo es la respuesta y qué piensa la gente al respecto de esto. ¿Tú crees que es necesario estudiar alguna carrera STEM para involucrarse en la industria espacial o en el sector espacial? Bueno, yo creo que la industria, el estudio en carreras STEM, sí, ¿Mm? indudablemente es el futuro. Yo tengo hijos y les diría que estudien carreras relacionadas a las ciencias y a la tecnología, porque es lo que va a dar las fuentes de trabajo en el futuro, sin lugar a dudas. Eh, pero bueno, la prueba está de que todas las ciencias, eh, sean eh, jurídicas o tengan más que ver con la tecnología, se relacionan. Y yo siempre digo, y es un hecho, que a todos los lugares donde llega el ser humano va a llegar las normas. O sea, hay que regular las actividades. De hecho, desde el día 1 en el sector espacial se han regulado las actividades del hombre en el espacio. Entonces siempre hay una conjunción, una sinergia entre las dos cosas, entre, en este caso, el derecho, pero también muchas otras ciencias o muchos otros estudios tienen que ver, porque uno tiende a pensar que es solo ingeniería, ¿no? Eh, lo que determina el sector espacial y no es así. Puede haber, bueno, el diseño, el marketing, todo todo se relaciona. Además, hoy en día cada vez son más privados los que participan, las áreas empresariales, financieras, todo tiene que ver. Exacto. Y desde tu lado, ya que me contabas que tú participas asesorando a la Fuerza Aérea Uruguaya, ¿cuál es el rol que cumple específicamente o de qué se trata tu trabajo, pero específicamente en la parte espacial más allá de la aeronáutica? ¿Cómo se desarrolla esa labor? Bueno, en mi país
La Fuerza Aérea es el organismo que debe, por su ley orgánica, asesorar al Poder Ejecutivo en materia de aeroespacial, en materia aeroespacial. Entonces, lo que se vio en estos años es que había un cierto estancamiento en estas cuestiones por parte de Uruguay, si bien en un inicio había sido vanguardia a través de los primeros estudios sobre derecho espacial y sobre la temática, después quedó rezagado, como nos ha ocurrido en muchos países latinoamericanos, que por otras cuestiones más urgentes se relega en los temas espaciales, o tendemos a pensar que no es algo que sea importante para nuestros países. Entonces, bueno, hoy en día tenemos esa impronta, ese deseo vemos que es necesario para nuestro país ya en este punto tener esta legislación, tener cierto contralor, porque de hecho en Uruguay ya se están construyendo hace varios años, está la empresa Satellogic, que es muy conocida y ha logrado un papel muy importante. Construye sus satélites desde Uruguay, en la zona franca, en Uruguay, y salen con bandera de nuestro país. Entonces, eso nos hace ver que es necesaria cierta marco legal. En principio, necesitamos crear nuestro registro. Obviamente esos satélites han sido registrados y el Estado ha colaborado para que el registro se lleve a cabo, pero hay muchos puntos que todavía Uruguay, que ha ratificado todos los convenios internacionales sobre derecho espacial o sobre temas espaciales, debe cumplir con esas responsabilidades. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Básicamente dar un marco muy simple. No es que tenemos demasiadas ambiciones con esto, es empezar a dar pasos pequeños y lograr que también atraer a nuestro país más inversiones de ese tipo como Satellogic para el beneficio del país. Exactamente. Y en específico, tú me contabas que Uruguay no tiene una agencia espacial propiamente tal. No tiene. Y tú que estás como desde adentro de este mundo, ¿se está trabajando para crear una? ¿O en qué etapa van al respecto? ¿Qué me puedes contar con eso? Bueno, como te decía, siendo órgano asesor al Poder Ejecutivo, lanzamos ya el año pasado, a través de esta comisión de asuntos espaciales que se formó en la Fuerza Aérea, 4 proyectos. Uno ya es realidad, hace pocos días salió el primer decreto, que es la Junta de Política Espacial, que es lo primero que visualizamos que era necesario, crear políticas a largo plazo, pensar seriamente en qué es lo que queremos tener en Uruguay. En segundo lugar, la ley el proyecto de decreto de registro de objetos lanzados al espacio, que te decía que también es importante para dar cumplimiento a convenios. Y luego creamos dentro de Fuerza Aérea, pretendemos crear una dirección de asuntos espaciales, ya que no sea simplemente una comisión, sino una dirección quizás semejante a la Dirección de Aviación Civil, ¿no? Pero para el área espacial. Y por último, la Agencia Espacial, una ley de Agencia Espacial que no dependería de la Fuerza Aérea ni tiene vínculo con la defensa, siempre lo aclaro, es algo que queremos asesorar y que ocurra, pero para el país y de nuestra proyección o lo que nosotros escribimos en ese proyecto de ley es que dependa de Presidencia de la República, que tenga una jerarquía bastante superior en ese sentido. Claro. Es muy interesante que los países latinoamericanos podamos construir toda esta infraestructura que estás diciendo tú para poder impulsar este movimiento espacial que se está viendo a nivel mundial y que nosotros siento yo que nos tenemos que subir ese carro lo antes posible porque va a depender el futuro de la humanidad, entonces es necesario.
Sí, sí, eso que decís es totalmente real, pero también es muy tangible muchos beneficios que pueden ser a corto plazo para la población en un país como el nuestro, de puestos de trabajo de calidad en las ciencias, como decíamos, poder recibir muchas empresas, porque yo creo que hoy en día ya no tenemos que visualizar la industria como algo, como era antes, que era el Estado que hacía estos proyectos enormes de grandes satélites. Todo es ahora más accesible, las tecnologías son más económicas, entonces, y muchos privados, como te decía, participando de esto. Entonces, creo que ya es la instancia en la que nos toca entrar. Así que tenemos que estar adaptados a eso y no querer hacer todos los pasos anteriores que han hecho los grandes países y con grandes presupuestos y demás, sino adaptarnos a eso, hacer por lo menos lo que yo visualizo para mi país es eso, hacer ese contralor, que venga una empresa, para ponértelo en términos muy reales, venga una empresa con intención de invertir en algo espacial en nuestro país y sepa a dónde dirigirse. Hoy en día es prácticamente, no sabe qué organismo va a ser el que le va a asesorar o que le va a permitir hacer esa actividad, ¿no? Y controlar. Entonces, eso es lo mínimo, me parece. Sí, es verdad, es cierto, estoy de acuerdo. Es un punto donde tenemos que partir como Latinoamérica para poder darle las facilidades a la inversión extranjera, al desarrollo propio de talentos latinoamericanos. Totalmente de acuerdo. Y eso, insisto en eso, que el talento está y que el potencial en recursos humanos, sobre todo, que es lo que más podemos aportar desde Latinoamérica, está. Porque el profesionalismo que yo veo, bueno, hablabas de Sebastián Ogalde, supongo, recién, yo tengo el gusto de haberlo conocido en algunos de los encuentros que tenemos espaciales en lo latinoamericano y bueno, solemos conocernos un poco todos los que estamos vinculados a esto. Eh, y, y es muy, muy importante o sea, se ve que Latinoamérica tiene mucho para aportar y que puede llegar a tener un astronauta, puede llegar a tener un ingeniero jefe en cualquier proyecto. Estoy segura de eso. 100% de acuerdo contigo, es verdad. De hecho, ya hay muchos latinos trabajando. De hecho. Se me vienen a la mente un montón. Sí, de hecho, totalmente. Oye, y quería pasar a otro tema, una pregunta al respecto de algo que vi un poco en tu currículum y ese research que hice como para prepararme para esta entrevista. Quería saber acerca de Space for Women y de qué se trata, cuál es tu rol ahí y que nos cuente un poquito qué se hace en esa entidad. Ahí tiene que ver bastante una colega de Chile, bueno, Isi nuevamente, que es siempre una guía sí, en estos temas porque ha estado apasionada por esto mucho antes que yo, entonces siempre me convoca para distintas cosas muy interesantes y en una oportunidad me convocó como speaker para un evento de Space for Women que estaba organizando Victoria Valdivia, también chilena, que es mentora de esa organización. Ella está directamente vinculada a la UNOSA y a este proyecto. Y bueno, a partir de ahí hicimos como todas las mujeres que intervinieron en ese momento en ese encuentro, digamos, y hicimos una red muy linda donde organizamos un concurso con la guía de Victoria siempre, un concurso para los niños, con la consigna de esto de visualizar a la mujer en el espacio, y era un concurso de dibujo. Lo organizamos en Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Creo que no me está faltando ningún país. Fue regional y los niños concursaron, tuvimos una muy linda respuesta y es muy enriquecedor, aparte lo que
niños ya están diferentes, pensando diferente que nosotros y mucho menos prejuicio y ya visualizan el rol de la mujer y de todos, mucho más abierto que nosotros. Bueno, esa fue una experiencia muy linda y ahí conocí esta organización. Y el año pasado, bueno, nada, investigando sobre estas cuestiones, también me decidí a escribir un artículo sobre la cuestión del acceso a las áreas STEM en Uruguay, de las mujeres, y vi que en Uruguay se repetía lo que se repite en todo el mundo, ¿no? Esa menor incidencia de la mujer en estas áreas. Se estudia también por qué ocurren esto, la falta de, digamos, imágenes a seguir en este aspecto, de referentes mujeres que de hecho han participado en la historia, grandes científicas y han quedado a veces relegadas o en segundo plano y falta para nuestras niñas, para nuestros adolescentes esos referentes a seguir. Entonces, bueno, múltiples causas que llevan a que la mujer intervenga menos. Con ese estudio me presenté a una conferencia que se hizo en Dubái organizada por Space for Women, y bueno, y me tuve la suerte, o no sé, que me convocaran, tipo una beca, digamos, para ir ahí, y conocí mujeres de todo el mundo, de muchos países de África, de Europa. Fue una experiencia fascinante. Y todos bueno, charlando o exponiendo las realidades que suelen ser las mismas, esta falta de acceso de las mujeres y, bueno, tratar de revertirlo. Es uno de los, el objetivo que tiene esta organización es el empoderamiento de la mujer en este sector, pero a través de los objetivos para el desarrollo sostenible marcados por las Naciones Unidas. Y esto implica que es una problemática mundial, ¿no? Entonces, que tenemos que hacer políticas para evitar que ocurra esto. Claro. Y motivar a las mujeres, a las niñas que están eligiendo sus carreras para estudiar, que se vayan más por el lado de la ciencia. Eso yo creo que es uno de los roles fundamentales de este tipo de... Tal cual, pero es necesario políticas serias y fuertes en ese aspecto y continuadas. No se va, solo por el transcurso del tiempo no se va a solucionar esto, a pesar de que vemos que con el tiempo cada vez se accede más. No es algo que podamos dejar librado a solo el transcurso del tiempo, porque, como hablábamos hoy al principio, son las carreras del futuro, este sector. Entonces, van a quedar fuera de los puestos laborales del futuro. Y eso va a generar pobreza, va a generar en el género, en las mujeres. Entonces, es bastante importante. Y sobre todo en una industria, que es lo que hablamos, que ya poca gente se decide por irse, menos mujeres aún. O sea, si ya el porcentaje en otras industrias es disparejo, en esto me imagino que debe ser súper, que es lo que hablábamos al principio, 90% de hombres, 95% de hombres. Sí, es lo que sucede. Pero bueno, vamos a ver qué podemos contribuir. Eso. Podemos contribuir a eso. Oye, y hablando de los temas de referentes, que estábamos hablando de referentes, ¿tú personalmente tienes algún mentor, algún referente, alguien que mires hacia arriba en el sector espacial que te ha ayudado personalmente o a través de libros, a través de lecturas, a involucrarte más con el sector o que te ha motivado a estar dentro del sector? Bueno, yo admiro a muchas personas que ya te mencioné, que son apasionadas de esto. Isidora Casas del Valle, la tengo que nombrar con nombre y apellido, porque realmente desde que nos conocimos es fundamental. Ella siempre tan motivada, me parece que de la generación nueva o que viene, y se va a lograr cosas fantásticas.
y bueno, capaz que no pienso en eso cuando dicen como mentora, porque es incluso más joven que yo, Claro. pero me gusta reconocerla. Y bueno, después nosotros en el sector nos conocemos en Latinoamérica entre algunos colegas. Eh, Eve Romero en Paraguay, lo tengo que nombrar también. Ya te mencioné a Victoria Valdivia, que es del área de la diplomacia y que también es muy vinculada con todos estos temas, la internacional. En Uruguay, Roxana Corbrán ha sido una profesora de Derecho de los Transportes desde hace tiempo que seguimos vinculadas y recuerdo, la primera persona que me abrió un lugar para exponer sobre estos temas. La doctora Gallero, también en Uruguay, ha iniciado el proceso y nombro eh, voluntariamente a mujeres por todo esto que hablamos, ¿no? Totalmente. Y en esta misma línea, también quería saber cuál era tu rol o si me puedes contar un poco de qué se trata, ya que estábamos hablando de estos encuentros latinoamericanos que tienen con la gente involucrada en el espacio, en particular de la Red Latinoamericana del Caribe y del Espacio. Que me contaras un poco qué es lo que hacen ahí y qué es lo que tú haces específicamente ahí. Bueno, yo participo en el área de Uruguay, estoy invitada, creo que el año pasado, a unirme por la doctora Gallero, que mencioné recién, que es su presidenta. Es una red que empezó en 2017, es muy nueva, vinculando a profesionales, no solo del derecho, sino de otras áreas vinculados al tema espacial. Digamos que como a semejanza de lo que se hace en Europa, ¿no? Creo que se llama el Instituto de Derecho Espacial o algo así, de la ESA. Bueno, inspirados en eso es que crean la red latinoamericana para fomentar y trabajar en conjunto en nuestra región. Y justamente en este año se va a hacer nuevamente presencial el encuentro de la red con importantes aportes o investigaciones que se exponen allí en mayo en República Dominicana. Es el 7º encuentro de la red. Y bueno, esperamos estar presentes. Eso. Buenísimo. Oye, y ya que tú tienes vasta experiencia en el sector espacial, específicamente en el lado del derecho, lo cual es muy interesante porque también he estado conversando con la misma ICI, he conversado con Gebe, y es algo que a mí me impresiona un poco porque yo que vengo desde afuera de este mundo, de este sector espacial, no se imagina que hay abogados hablando de derecho espacial, pero cuando uno empieza a conversar con estos mismos abogados que participan de esto, te hace mucho sentido, porque obviamente tiene que estar la red y la infraestructura lista para que puedan funcionar todo este tipo de nuevas tecnologías, nuevos viajes, nuevos lugares donde van a estar las personas. Entonces, tiene todo el sentido. Y al mismo tiempo, como me contaste que eras madre, quería hacerte una pregunta bien particular que se la hago a todos los invitados, que es, eh, ¿tú qué le recomendarías a alguien que recién está comenzando en este sector espacial hacer? Por ejemplo, te doy un ejemplo, alguien que recién está eligiendo algo para estudiar, o alguien que ya está estudiando una carrera que no tiene nada que ver con el espacio, o un profesional joven que despertó su interés, pero su estudio no tuvo nada que ver con el espacio. Como, ¿cuál sería tu consejo desde una mirada que tu carrera no tiene exactamente que ver con el espacio? Sí, bueno, si pienso en jóvenes, pienso en DCGAC, ¿no? En ese programa que impulsa las carreras en los jóvenes. Y investigar y unirse a muchas redes,
eso es lo fantástico y lo que marca bastante el tema espacial, incluso a nivel mundial, siempre ha sido la cooperación. Entonces, si vamos a ir por ese camino, busquemos esa cooperación entre los colegas, investigando, metiéndose de lleno. Hoy en día el acceso a la información es mucho más sencillo y crear estas redes, incluso con personas de otros países, es mucho más fácil. Así que creo que hay que apoyarse mucho en eso. Y llevándolo afuera de recomendarle a alguien joven, esto también lo recomiendo a alguien que quiere cambiar el rumbo de su carrera, como me pasó a mí, y realmente encontrar el sentido siendo un poco más grande. La misma cosa. También se puede. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es un poco como el camino que yo estoy siguiendo en este momento. Entonces, es una pregunta que yo hago para entender los caminos de cada uno de mis entrevistados y a la vez una pregunta personal, que me gustaría saber cuáles son las recomendaciones y de cómo hicieron sus caminos cada uno. Claro. Y coincidentemente recibo respuestas muy parecidas. Todo tiene que ver con cooperación, con ponerse a estudiar, entender que es un sector que necesita de todos. O sea, esa frase que la repiten muchas personas como el espacio es para todos y a la vez el espacio eh, es para todos y a la vez necesita de todos. Esas dos cosas es muy, muy, muy potente como tenerla clara. Sí. Está marcado, o sea, está escrito en los convenios sobre estos temas desde hace décadas, cuando todo empezó. Entonces no podemos desconocer esa impronta. Totalmente. Y volviendo un poco a lo que partimos conversando, que era específicamente enfocado en Uruguay, y dado que tú tienes el conocimiento desde adentro de la Fuerza Aérea Uruguaya, eh, me gustaría saber qué fortaleza o qué cosa ves tú desde Uruguay que se puede aportar para el sector espacial, latinoamericano y mundial. Como ya que tú estás desde adentro, me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que, como te decía anteriormente, recursos humanos, indudablemente, podemos tener profesionales muy, muy capacitados para eso. Sí nos enfocamos en políticas que lleven a esa especialización, ¿no? Hoy en día las universidades no tienen carreras enfocadas específicamente a lo espacial. Sería bueno, quizás con el nacimiento de la agencia podamos lograr este rumbo. Pero le veo mucho potencial y cada vez descubro más a través de vincularnos con el sector privado que nos llena bastante de conocimiento de lo que es la coyuntura mundial, ¿no? Y lo que se está necesitando en este sector. He visto que Uruguay tiene bastantes condiciones, incluso para lanzamientos, por su posición geográfica. Eso ha sido nuevo para mí. Pero también condiciones de estabilidad política, condiciones de estabilidad económica. Eso es muy buscado a la hora de invertir en emprendimientos tan importantes como estos. Entonces creo que sí tiene mucha potencialidad. Totalmente. Y tú como Mariana García en particular, ¿cómo te ves de aquí al mediano o largo plazo como rol o como actriz principal en este mundo espacial en Uruguay? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en los próximos 3 años? ¿Qué se viene en los próximos 5 años? ¿Qué ves tú a futuro? Solo una expresión de deseo, ¿no? Pero me encantaría que se lograra concretar finalmente para nuestro país la agencia espacial y después, obviamente, tener algún lugar en ella. Genial. ¿Te gustaría participar? Sí. Yo creo que me gustaría seguir colaborando con el crecimiento de este sector en mi país. Sí. Genial. ¿Me iba a decir algo?
No, no, que quizás no me veo, tendemos a pensar quizás en un crecimiento de irnos fuera de fronteras o de no sé, muchas veces creemos que el desarrollo está por ahí, pero por lo pronto, en lo personal, quisiera estar protagonizando, como dijiste, en nuestro país, en mi país. Desde, como actuando desde tu propio país. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con esa idea y estoy de acuerdo que se pueden hacer muchas cosas y que esto está empezando de alguna forma. Obviamente es algo que viene de hace muchos años, pero este new space que le llaman todos, siento que es nuestro momento de subirnos a ese carro y darle para adelante. Sí, de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Exacto. Oye, y quería una pregunta que le hago a todos los que entrevisto es, ¿te gustaría viajar al espacio? Sí, la verdad que es como, no sé, yo pienso a quién no, pero en realidad hay personas que no. Pero te cuento algo ¿Mm? gracioso, es que mis hijos no quieren, no desearían que ¿No les yo gusta? Ah, viaje. claro, Sí, que tú me lo han fueras. expresado, Ya. les da miedo. Así Y que bueno, tengo limitaciones. no, y sobre todo con lo relacionado que estás con pilotos y Fuerza Aérea, como que tendría una línea por donde podrías ir eventualmente a viajar al espacio de todas maneras. Bueno, hoy en día cada vez se abre más el espacio a personas comunes y corrientes. Exacto. Entonces, en ese sentido, eh, creo que en el futuro podría ser, o sea, la posibilidad está para el futuro, no para mí, Cla- pero ¿Quién yo creo sabe? que más personas de muchas áreas van a poder llegar a ir al espacio. Y quizás cuando los hijos crezcan un poco y se den cuenta de lo importante que es, estarían contentos de que su madre fuera a viajar al espacio. O quizás ellos mismos se Pero involucrarían. darles razones también para que estén contentos con lo que hago en la Tierra. Exacto, también. Y quería pasar a otra pregunta que también la repito porque me gusta saber cómo desde Latinoamérica miramos nuestra región y nuestro futuro. Entonces mi pregunta es así. Imagínate un futuro donde Latinoamérica es potencia mundial en el sector espacial. ¿Qué tendría que pasar en los próximos años para que esto se haga realidad? Em, y yo creo que captar cada vez más personas con este entusiasmo que decíamos es lo primordial, porque a través de eso es que se pone la fuerza para lograr grandes cosas. Eh, y quiero dejar fuera, sí, lo económico y creo que va más allá de todo eso, que nuestros países, tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos como países pobres y que no podemos llegar y cambiar esa mentalidad y ver que es mucho más accesible de lo que nosotros creemos, que también haciendo alianzas con quienes tienen esta potencialidad o estas posibilidades más tangibles, podemos llegar a lograrlo. Hay que ser inteligentes, eh, saber trabajar, saber unirnos con hacer las alianzas que sean beneficiosas para nosotros. Y creo que desde el mundo más desarrollado actualmente miran con mucho interés a Latinoamérica. Ya, de hecho, han usado tecnologías nacidas de mentes latinoamericanas en la NASA y en ESA y creo que eso tiene que seguir sucediendo. Estoy 100% de acuerdo contigo y creo que es fundamental que existan personas como tú que se metan en el espacio, que sean profesionales que no desde las carreras tradicionales que entran al sector espacial y que sean roles para las siguientes generaciones. Lo he conversado con otras personas, entonces
te agradezco tu tiempo, darte el espacio para poder hablar conmigo. Y creo que estamos llegando al final de la entrevista. Y eso, si quieres decir algo final, me gusta también darle el espacio a los entrevistados para compartir alguna red social, porque la gente que está escuchando esto, como me pasó a mí alguna vez que escuché algún video, alguna entrevista y quise como conversar con la persona en directo, mandarle un mensaje y tener como un poco de interacción, sobre todo en este sector e industria, que es pequeña, pero me he dado cuenta que es muy colaborativa, como que siempre se responde, siempre hay feedback. Eso te dejo abierto el micrófono. Bueno, para cerrar, agradecerte y también valorar, porque hemos mencionado muchas áreas que tienen que ver con lo espacial y con este desarrollo, y también la difusión, lo que estás haciendo tú, es muy importante. Y ayuda a conformar estas redes y a conocernos y a saber que hay algún referente en cada uno de nuestros países, entonces a poder generar esa sinergia, ese trabajo en conjunto y ese crecimiento de Latinoamérica. Pero no había pensado ninguna frase final, así que me tomó por sorpresa. Está bien. ¿Y el tema de las redes sociales? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Estuvo muy, muy espontáneo, me pareció muy linda la charla. Así que te motivo, te voy a estar escuchando próximamente. Feliz. De todas maneras. Te lo agradezco. Lo que te preguntaba, ¿alguna red social de preferencia que alguien escriba o algún correo o cualquier cosa? Bueno, para estas cosas, LinkedIn es la que prefiero. Después yo si querés te la paso bien para que tú las puedas compartir con tus seguidores. Eso, y yo la puedo compartir ahí en los comentarios, así que ningún problema con eso. Te agradezco nuevamente, Mariana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias, te pasaste. Si te gustó este capítulo, te invito a poner like, compartir y a seguir al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando, para que podamos llegar a más personas y así cumplir el objetivo de que cada vez seamos más los involucrados en la industria espacial latinoamericana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.